Es un producto financiero en el que un inmueble queda como garantía. A partir de los 18 años tú ya puedes pedir un crédito hipotecario y hay otros que tienes que tener más de 25. Porque el banco lo que va a tratar de hacer es verificar la fuente del ingreso. Mejor recomendación para quien esté buscando comprar una propiedad o hacer una inversión con crédito bancario es que bienvenidos a un nuevo capítulo de esta nueva sección del canal, Raíces Rentables en Los Cabos, que es para mí considerarlo pláticas con colegas que están envueltos en el medio. La intención es llevar información de valor para todos ustedes respecto al mercado inmobiliario en Los Cabos particularmente. Hoy tenemos una invitada especial, es una colega y querida amiga que se llama Alicia de Dominicis. Desde el nombre ya tenemos como pistas de que va a estar interesante el capítulo y voy a dejar que ella nos platique un poquito de su historia, de cuánto tiempo lleva dedicándose a bienes raíces y que nos cuente un poquito de sus antecedentes porque es especialista también en créditos bancarios. Hola Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darte el tiempo y para empezar me gustaría preguntarte, ¿eres originaria de aquí? ¿Cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo le dedicaste a créditos bancarios y hace cuánto empezaste en bienes raíces? Ok, gracias Esaú, primero que todo, gracias por la invitación. Yo soy de La Paz, Baja California Sur. Tengo un background, digamos que mi primer acercamiento a lo que son los inmuebles fue a través del crédito hipotecario. Mi primer trabajo que tuve saliendo de la universidad en el 2008 fue precisamente en Hipotecaria Nacional, así se llamaba antes, que ahora es ya tiene años siendo parte de lo que es BBVA. Y ahí yo trabajaba, empecé trabajando créditos de Foviste, porque Foviste lo que hacía era que le pagaba a las OFOLES para que le maquilaran los créditos. Entonces ese era mi labor, fue mi primer acercamiento, yo no sabía nada. Mi profesión no tiene nada que ver con las finanzas. ¿Qué estudiaste? Soy licenciada en comunicación. Ok. Ajá. ¿Y y por qué llegaste a trabajar a esto? Mira, es curioso, pero digamos que la vida me llevó para allá. Fue donde encontré la oportunidad, me dieron un voto de confianza. De hecho, pues el que en ese momento fue mi jefe ahora es un amigo querido que me dio la oportunidad de trabajar, porque tú sabes que cuando terminas una carrera, pues es difícil encontrar trabajo, luego te piden experiencia, pero pues estás 15 años de terminando. experiencia y Ajá. ya saliendo, sí. Exacto. Entonces, bueno, digamos que esa fue la primera oportunidad que encontré para poder trabajar. Okay. Y ahí fue como que mi primer acercamiento sin saber nada, empezar a conocer pues el proceso de crédito, pues no tenía una idea de lo que era una hipoteca, de cómo funcionaba, del nombre de los documentos, qué es un avalúo, para qué sirve, qué etapa viene después de la otra, porque cuando empecé a aprender como que veía como que el flujo, pero lo vi por partes y ya después pude ponerlo en orden, ¿no? Y aprender el proceso de crédito completo. O sea, al principio no estás involucrada en todo el proceso y poco a poco lo fuiste conociendo por partes y después ya lo estructuraste completamente. Exactamente, así fue. ¿Y cuánto tiempo, a qué edad más o menos empezaste ahí? Empecé a mis 21 años. ¿Y cuánto tiempo llevaste durante Pues lo que mira, trabajaste fue ahí? intermitente porque no nada más trabajé ahí, he trabajado en varias instituciones financieras importantes del país. La principal de ellas sería lo que ahora es BBVA en su área hipotecaria, que antes se llamaba Hipotecaria Nacional. También trabajé en un banco más chico, pero que se dedica a las hipotecas también, que es el Banco Inmobiliario Mexicano. Ahí también estuve trabajando créditos de Foviste y posteriormente trabajé en Banorte, también algunos años. Súper. Entonces, pues... Te volviste experta conforme iba avanzando Pues fíjate que sin querer queriendo, sí, aprendí muchas cosas, obviamente sobre la marcha, pero pues sí, ha sido enriquecedor todo este tiempo. Han sido varios años, digo, en Banorte estuve 3 años, en Bancomer estuve aquí en Cabo y en La Paz, digo, le seguimos diciendo Bancomer, pues BBVA, Sí. y en BIM estuve también como 2 años, más o menos. Y en este tiempo de experiencia que llevas dedicándote en diferentes bancos, ¿son muy similares en su manera de trabajar los créditos hipotecarios? ¿O realmente entre banco y banco va cambiando mucho el procedimiento para poder otorgar estos créditos? De manera general es muy similar. Es como cuando compras una medicina de patente y unas similares, algo así. Okay. Ajá. Es lo mismo, pero no es igual. De manera general el proceso es el mismo.
pero obviamente tiene sus variantes, porque también cada banco tiene lo que es una política interna. Y puede ser que, por ejemplo, hay bancos donde a partir de los 18 años tú ya puedes pedir un crédito hipotecario y hay otros que tienes que tener más de 25, ¿no? Eso es una política interna, ¿no? Como para generar más confianza en solvencia. Tiene más solvencia uno de 25 que uno de Sí, 18. claro. Y sobre todo porque recordemos que el banco siempre lo que va a evaluar es el nivel de riesgo para poder otorgar un crédito. Entonces, esas cuestiones internas que cada banco tiene, pues, y además son cambiantes. Entonces, siempre tienes que estarte como que actualizando y preguntando, porque eso va variando con el tiempo. ¿Tienen un periodo en el que van cambiando esas o van actualizando esas reglas o es cuando el banco decide que lo tiene que cambiar? No, cuando el banco así lo determina, porque también lo que hacen es, por ejemplo, campañas en el que, por ejemplo, te dicen, vamos a tener 0% de comisión para apertura y avalúo gratis de tal fecha a tal fecha como una promoción, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es algo que pues tú no puedes prever. Son cosas que tienes como que estar preguntando y empapándote en cuanto a las novedades que tiene el banco, o a los cambios que hacen a la hora de evaluar un perfil. Bueno, y antes de meternos más, porque digo, ya este tema es un poquito más avanzado, por favor, el canal está dirigido igual a personas que vamos aprendiendo de bienes raíces y más en el tema hipotecario. Entonces, para quien no sabe qué es un crédito hipotecario, ¿nos podrías dar como una explicación simple para entenderla Sí. de manera fácil? Sí, claro. Es un producto financiero en el que un inmueble queda como garantía. ¿Ok? Es un producto financiero que está hecho para cubrir las necesidades de la gente y queda como garantía un inmueble. Y hay diferentes tipos que le llamamos líneas de crédito. Por ejemplo, a lo mejor dentro de nuestra rama, que es la compra y la venta de inmuebles, nada más vamos a hablar del crédito de adquisición porque es la línea de crédito que a nosotros nos atañe. Pero hay un crédito, por ejemplo, que se llama de liquidez, en el que tú tienes un inmueble y lo hipotecas para recibir la liquidez, el recurso, ¿no? O también está la redención de pasivos, cuando cambias una hipoteca por otra para tener mejores condiciones financieras. Entonces son diferentes líneas de crédito. En el caso de nosotros, pues estamos más enfocados a la adquisición, ¿no? Y en esta parte de la adquisición, ¿existe un paso a paso? ¿Cómo una persona puede ser beneficiada de un crédito hipotecario? O sea, quien está buscando comprar una propiedad, ya entiendo que un crédito hipotecario es ese producto, ese préstamo del dinero donde una institución financiera te va a dar cierto monto para comprar una propiedad. ¿Existe para terreno? ¿Existe para casas? ¿O solo es producto nuevo? ¿Cómo aplica ahí? Sí existe, no todos los bancos lo manejan. Hay bancos que, como dije hace rato, hay algunos que tienen más variedad de productos que otros, pero sí hay para construcción en terreno propio, hay para compra de terreno, hay para adquisición de inmueble, existen todas esas variables, ¿no? ¿Y cambia? O sea, ¿qué cambia ahí? ¿El tipo de documentos que te piden? ¿El tipo de persona que debo de ser? ¿O? No, en general, el primer paso es saber si eres sujeto de crédito. Si tú, Esaú, eres sujeto de crédito para comprar la propiedad. En este caso, si la quisieras comprar ya terminada, o para comprar el terreno, o para construir en terreno propio, por decir algo, ¿no? Entonces, el primer paso es saber si eres sujeto de crédito o no eres sujeto de crédito. ¿Y cómo uno sabe que es sujeto de crédito? La primera parte es recopilar los documentos personales del cliente. Son documentos básicos como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio. Si eres casado, pues tu acta de matrimonio. Si estás en sociedad conyugal, pues también lo mismo de tu pareja. Y además de eso, viene la parte de los ingresos. Si eres una persona con un ingreso fijo, se te van a pedir regularmente. Esto también varía de banco en banco, ¿no? Regularmente, cuando es un ingreso fijo, te piden nada más 3 meses y si es variable, te piden 6 meses, ¿ok? Pero hay bancos que luego te dicen, no, de todas formas, mándame los 6 meses. Si eres empleado, generalmente se te pide una constancia laboral, una carta laboral, donde viene tu antigüedad, el puesto, cuánto ganas. Y además de esto, pues ya tus talones de cheque, pues así le llamaban antes, ¿no? Talones de cheque, tus recibos de nómina, timbrados y tus estados de cuenta, ¿no? Donde se refleje precisamente el pago de esa nómina. Y si no trabajas para nadie más, si a lo mejor eres persona física con actividad empresarial, se te pide tu constancia de situación fiscal y quizá tus últimas 2 declaraciones anuales. Y para personas que no están tan empapados con un documento como la declaración anual, sí o sí lo requieren para... Depende, por ejemplo, si eres empleado,
realmente con la carta laboral y los recibos de nómina es suficiente, ¿no? Y tus estados de cuenta que respalden esos recibos de nómina. O sea, que yo cuando voy a analizar tu expediente pueda ver que esos depósitos que tú me estás presentando con sus cadenas sí vengan en el estado de cuenta, ¿no? Que yo pueda espejear y que diga, bueno, este ingreso de esta persona sí viene de esta fuente. Porque el banco lo que va a tratar de hacer es verificar la fuente del ingreso. Y más que verificar la fuente del ingreso, también tengo entendido que es muy importante saber que vas a tener la solvencia. ¿Y cómo uno puede saber? Por ejemplo, si estoy buscando una propiedad de 2 millones de pesos, ¿cómo yo puedo saber que puedo aplicar para un crédito que me permita adquirir una propiedad de esas? También si nos puedes explicar el tema de que yo sé que los créditos te dan cierto aforo, ¿no? Porque algunos tenemos o algunos podrían tener la idea de que, ok, voy a comprar una propiedad, pero pues no tengo el dinero, pido un crédito. Y no consideramos que a veces no cubre todo el monto de la propiedad y que también hay otros gastos que hay que considerar, como los costos de cierre, los gastos notariales, los impuestos, todo eso, ¿no? Sí, bueno, el aforo, como bien lo dices, es el porcentaje de financiamiento que te presta el banco. Para un producto de adquisición regular puede ser del 90%, generalmente el máximo es el 90%, Okay. pero ese máximo es como un límite que tiene el banco. No significa que a ti sí te van a prestar el 90% siempre. Okay. Depende mucho también de tu perfil, porque volvemos a lo mismo. Si el banco está analizando el riesgo, es más riesgo prestarte más que prestarte menos sobre la propiedad. Entonces también tiene que ver con el perfil. Probablemente tú busques un 90 y te aprueben un 85 o un 80. Es más fácil conseguir una aprobación del 80 porque siempre entre menos riesgo es para el banco, es más fácil la aprobación. Ok, eso que lo mencionas es bueno mencionarlo para que quien esté considerando ocupar un crédito hipotecario, pues también tenga del dinero que está planeando usar, por lo menos un 20 o un 30% de enganche y dentro de ese capital para poder pagar gastos de escrituración, ¿no? Porque esos los puede cubrir el banco o lo tengo que cubrir yo como cliente. También depende del banco. Hay bancos, por ejemplo, Banorte garantiza el pago al notario. Eso quiere decir que viene dentro del crédito. Entonces, de esa manera, el banco garantiza que se le paguen los honorarios y los gastos y los impuestos al notario. Entonces, de ahí, pues obviamente se va descontando, ¿no? Si a ti te otorgaron un crédito de 1.500.000, te van a dar esos 1.500.000, pero de esa parte va a venir algo que se le va a descontar por los impuestos. Entonces tienes que considerar que lo que falte para el inmueble lo tienes que poner de tu capital. Generalmente es el 5%, ¿no? O sea, usamos ese porcentaje para medir gastos, impuestos y derechos, ¿no? De manera general, sin hablar en el caso de los extranjeros que necesitan fideicomiso, permisos y eso ya esa parte, ¿no? Pero en general, para un crédito hipotecario usamos decimos que es el 5% más o menos. Sí, que va, nosotros cuando hacemos las operaciones decimos que va entre un 4 y un 6% para que también el cliente tenga esa holgadez y no le caiga de sorpresa si fue un poquito más. Esto que estabas mencionando sobre que algunos bancos te cubren los gastos de escrituración o los impuestos y demás, ¿te lo dicen desde un principio o tú tienes que pedir? O sea, ¿tú podrías pedir que el crédito te dé esa parte o es el banco el que determina si te los da o no? Se pregunta para saber, como te comenté hace un momentito, depende del banco, ¿no? Hay instituciones que no lo hacen así, que son por separado y desde el inicio pues se te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Este es el crédito, aparte es un 5% de gastos. O yo, por ejemplo, lo que hago es preguntarle al cliente, tú vas a poner los gastos por separado, porque luego a veces sucede que el cliente conoce al notario y le dan un mejor precio y me dice, no, yo los gastos aparte, porque él ya llegó a una negociación por fuera para que le dieran un descuento tal vez, eso a veces pasa. Entonces, pues mejor yo le pregunto al cliente. Y si fuera por parte del banco, pues el banco recibe solo la cotización del notario. El cliente ahí cuando está pidiendo el crédito tiene oportunidad de mejorar esa cotización aunque sea en la misma notaría, porque tengo entendido que el banco es el que determina con quién se va a firmar, con qué notaría se va a firmar. Es el cliente, pero el banco tiene un padrón. O sea, el banco tiene un padrón de notarios, puede tener 4, 5, 2 y esas son las opciones que le dan al cliente. El cliente tiene el derecho de elegir a la notaría, pero dentro de las que están en el padrón del banco. Y también podría entrar en la negociación directamente el cliente si conoce al notario para ver si puede haber algún ajuste de precio, ¿no? En sus costos de cierre. Perfecto. Sí, o sea, en el proceso, cuando ya estás en la segunda etapa del crédito, digamos que para dividirlo en dos, la primera etapa sería ver si eres sujeto de crédito
y tener la aprobación, y la segunda etapa, que es cuando ya pedimos documentos de la vivienda y del vendedor, que se mandan la documentación al notario, es cuando ya en su momento el notario le hace llegar al banco la cotización, y esa es la que le compartes al cliente. Yo he visto preaprobación y aprobación. La preaprobación, ¿a qué se diferencia a la aprobación? ¿Qué es lo que lo hace diferente al momento de aplicarlo? Porque yo he visto a clientes que tienen la preaprobación, pero al momento que quieren pedir el crédito, a veces no se los dan. ¿Cómo pasa ahí? Porque la preaprobación no es una aprobación real, ¿ok? Ok. La preaprobación es como que visto desde arriba, digamos que el banco a través de sus mecanismos internos detecta tus movimientos de cuenta, más o menos cómo te mueven, y te dicen, ay, mira, tienes un crédito preaprobado, ¿no? Ajá. Pero realmente para que tú tengas la aprobación como tal, tú ya pasaste esta primera fase, o sea, tienes que pasar esta fase en la que entregas tu documentación, se hace un análisis de tu historial crediticio, un análisis de tu ingreso, y entonces ya cuando el banco puede analizar específicamente tu caso, ya te puede decir cuánto tienes aprobado realmente. Ok. Sí, porque creo que a muchos les puede llegar a pasar que te llega pues tu correo o tu mensaje Sí, de ¿no? tienes un crédito preaprobado y ya te empiezas a hacer ilusiones de que ya puedes de cierta manera buscar alguna propiedad, pero es muy importante que sepan que la preaprobación pues no No está, es una no aprobación. es oficial, no tienes ni siquiera un monto real, entonces sí hay que empezar el proceso, ¿no? Para calificar. Es correcto. Y una vez que calificas al cliente y que ya le aprueban el crédito, me mencionabas que entras a la segunda fase, que ya sería prácticamente recabar la información del vendedor Y para de la poder propiedad. hacer el proyecto, ¿no? De Exacto. escritura. De ¿Ok? escritura, ¿Me puedes sí. explicar un poquito más Sí, de eso? claro. En esta segunda fase es importante hablar que también la vivienda tiene que pasar por dos filtros, no solamente el cliente que quiere el crédito. La vivienda va a pasar por un filtro jurídico y por un filtro técnico. Ok. En la parte del filtro jurídico es en el que vemos todo lo que es el antecedente de la propiedad, es decir, de dónde viene esta propiedad. Esto también tiene que ver otra vez con las políticas internas del banco, porque hay bancos, por ejemplo, que no aceptan propiedades que vienen de donaciones, porque las donaciones son revocables. Sin embargo, esa es una política interna de De uno de los fulanito bancos. banco. Ajá. Hay otro banco que no tiene ningún problema en eso. O sea, que el área jurídica de ese banco no tiene problema en aprobar ese antecedente. Ok. ¿Ok? Entonces, es importante, de manera general, revisar que el antecedente pues venga con los sellos y firmas de catastro y de registro público, y que todos los documentos de la propiedad estén en regla. Por la parte jurídica es esa, la parte del antecedente, y que todos los documentos estén en orden. Los más importantes que deben de estar en orden o los que piden, ¿cuáles Para son? empezar, el antecedente de la propiedad, la Ajá. escritura, que no tenga ningún gravamen. Después, cuando sacas la libertad de gravamen, puedes ver si tiene gravamen, y si sí lo tiene, puedes ver que con la nueva hipoteca se cubre el gravamen, y ya la diferencia pues ya es la ganancia del cliente, no Claro, del vendedor en del este vendedor. caso. Ajá. Por la parte técnica se hace un avalúo comercial. El tema del avalúo comercial es sumamente importante porque es un requisito del banco. Sin un avalúo comercial, tú no puedes fijar ninguna cifra exacta del crédito hipotecario. Todo deriva del avalúo comercial. ¿Ok? Entonces, el banco te va a prestar el 90% sobre el valor avalúo comercial. ¿Ok? Ok. Puede ser que el vendedor diga que su casa vale 1,000,000, pero si en avalúo comercial dice que la casa vale 800,000 pesos, pues es el 90 sobre el avalúo, 800. sobre 800. Y entonces ya tú tendrás que ver como cliente cómo juntar esa otra parte para pagarle a tu vendedor. Ok. Es diferente el avalúo comercial al avalúo pericial, ¿correcto? Sí, el avalúo pericial es un requisito del notario y se usa para el cálculo de impuestos. Pero Ajá. cuando es crédito, cuando tú pides crédito, los dos te los van a pedir. Sí, Ok. el avalúo pericial, aunque sea una operación de contado, lo necesitas, pero para un crédito hipotecario el avalúo comercial es sí Es o sí. indispensable. Pues, No olvidemos que la garantía del banco es la propiedad. Entonces, obviamente, por eso el banco va a mandar a su unidad de evaluación, a su perito, a hacer el levantamiento y checar que la propiedad esté en el aspecto técnico que te mencionaba, viable para el crédito, porque a lo mejor tú por fuera vas y ves una propiedad y se ve muy bien, inclusive a lo mejor tus vendedores lo ven bien, todo se ve bien, pero resulta que la propiedad, no sé, tiene a lo mejor grietas o detalles en la estructura que tú pues como no te dedicas a eso no sabes, pero entonces el técnico evaluador se fija en todo eso, entonces sabes que la propiedad no es viable, no pasó el avalúo. ok. Y ahorita que estabas diciendo esto, me salió la duda. Por ejemplo, yo pasé la aprobación y a mí me dieron la aprobación para 3 millones, Ajá. pero la casa que estoy buscando es de 4. Entonces, aunque el avalúo comercial de la propiedad salga que sí da los 4, a mí lo único que me van a prestar es los 3 millones.
Sí, claro, esa es Bueno, otra el cuestión. 90% de los 3 millones. Sí, te van a prestar de acuerdo a tu capacidad de pago. Entonces, es muy importante que consideren o que sepan que el límite va a estar en lo que te aprobaron a ti como Sí, claro. crédito, más que el valor de la propiedad. Pues las dos cosas realmente son importantes. Tiene que dar, tanto el avalúo te tiene que dar, como tú tienes que poder dar para la aprobación. Claro, pero el monto que te van a otorgar es el que a ti te aprobaron, Claro, por ¿no? supuesto, sí. Porque también puede entrar en la confusión de que, pues ya soy aprobado en crédito, pero te vas a una propiedad que supera lo que te autorizaron y pues no, vas a tener que sacar capital propio tú para poder pagarlo. Claro. Y desde el momento uno que ya yo tengo la aprobación del crédito a un cierre de operación, con tiempos de banco, más o menos, a un aproximado, ¿cuánto te puedes llevar en estar cerrando una operación? En pasar por todo el proceso de ya aprobé, ya tengo la propiedad, obviamente que se te manden los documentos de la propiedad y del vendedor. ¿Cuánto tiempo estaríamos diciendo el banco toma para poder estar escriturando? Mira, si todo sale bien en el mundo perfecto, y lo digo así porque en la vida real cada caso es diferente, Sí. ¿sí? Y cada caso tiene su historia y pueden surgir muchas cosas, ¿no? Digamos que te voy a poner un ejemplo. En el mundo ideal, el trámite de crédito tarda de 3 a 4 semanas. Ok. Ese es el tiempo normal que debería de tardar, ¿ok? Obviamente tenemos que entender que dependemos de diferentes instancias, no solamente es el El banco. banco, también es el notario, también es el registro público, también es catastro, también es APA, que a lo mejor se tarda en darte una constancia, o a lo mejor necesitas un alineamiento, un número oficial y se tardan en dártelo, cositas así, ¿no? Pero en general, si todo está en regla, de 3 a 4 semanas. ¿Y cuánto tiempo tiene una persona para poder aplicar su crédito? Ok. Porque imagínate, pues yo ya tengo el crédito y demás, pero para escriturar o el vendedor se tardó con algún documento o le falta algo a la propiedad. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder cerrar? También depende del banco. Por ejemplo, BBVA tiene una vigencia de 6 meses, Ok. pero Banorte tiene una vigencia de 3 meses. Ok. Entonces, eso es interno. Si tu crédito, y son ejemplos, ¿no? Depende del banco. Sí. Si tu crédito tiene 6 meses de vigencia, pues tienes ese tiempo, no sé, para checar y ver las propiedades que hay en el mercado, ¿no? Ya con tu crédito aprobado. Claro. Y no son los 6 meses completos, porque tienes que considerar el mes que va a tardar el proceso. Y es importante también, y esto yo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la información muy valiosa que nos está dando Alicia, porque a veces también tenemos clientes que quieren ver propiedades y quieren conocer el mercado de cómo está para pues poder ver qué opción les gusta para comprar, ¿no? Pero ha pasado que te estás mostrando diferentes propiedades según las características que te han mencionado, pero ya el momento en el que ya encontraron la propiedad que les gusta, quieren ofertar por ella, pero o vaya, no tienen todavía un crédito aprobado ni siquiera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tienen que hacer todo el proceso. Algunas veces puede que sí sean aprobados en el crédito, otras que no sean aprobados en el crédito. Y entonces, tanto los compradores como el vendedor va a estar pues dando vueltas sin realmente tener algo sólido. La mejor recomendación para quien esté buscando comprar una propiedad o hacer una inversión con crédito bancario es que primero busquen la aprobación para saber realmente cuál es el presupuesto que van a tener, y una vez que tienes listo y entendido cuál es el presupuesto que tienes, ahora sí te pones a buscar las propiedades que cubran las características tanto de presupuesto como de acabados o de 2 recámaras o lo que estés buscando. ¿Vale? Y ahora sí, continuamos con Sí, Alicia. es correctísimo. No lo veo tanto como de diste vueltas y demás, sino más bien ha pasado que a clientes les enamora una de las propiedades y dicen, no, pero es que tengo que trabajar con el crédito. Pues de cierta manera hay facilidades que, por ejemplo, pasamos contigo el perfil del cliente, pero a veces no son aptos para el crédito y la propiedad que estaban buscando. Entonces ahí es más, ellos están perdiendo tiempo, se están ilusionando y pues no ese es el chiste, ¿no? Es desde el principio ya decirles, bueno, ¿con qué vas a pagar? ¿Con capital propio o con crédito? Para saber si va a ser crédito, bueno, vamos a buscar primero la aprobación y ya después nos ponemos a ver qué opciones Sí. hay disponibles en el mercado, ¿no? Sí, claro, si nos vamos por lo que nos gusta, pues todos quisiéramos lo mejor, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es que hay que poner los pies en la tierra y sí, yo siempre recomiendo el primer paso antes de buscar propiedades es ver con cuánto cuento. Una manera fácil, porque luego hay veces que a la gente en general le cuesta trabajo
dimensionar las cantidades. Entonces, una manera fácil en la que lo pueden pensar es pensando en cuánto quieren pagar. O sea, si tú, la primera pregunta al cliente es, ¿qué valor tiene la vivienda? No, pues no tengo idea. Entonces, ¿cuánto quieres pagar al mes? Sí. No, pues 30,000 pesos. Bueno, entonces ahí tú ya tienes una idea de más o menos de qué valor vivienda estás hablando, ¿no? 30,000 pesos, bueno, tiene que ser un crédito de más o menos un poquito más de 3 millones de pesos. Ok, eso también era un punto importante. El banco te presta más o menos 1 millón por cada 10,000 que tú le pagas. Más o menos. Depende de la tasa, pero de manera general es una manera rápida de pensarlo. Ajá. Ajá. O sea, si estás buscando una propiedad de 3 millones en donde tú vas a pagar el 20% y te van a quedar mensualidades más o menos de 28,000 pesos, eso es lo que estarías obteniendo, ¿no? Más o menos. Entonces también eso es importante porque luego pues sí, te puedes dar un crédito grande, pero también hay que considerar los años que te vas a aventar con ese monto, los intereses que te den, la tasa y demás, Sí. que es una renta, digamos, que vas a ir pagando, pero para tu propiedad, para tu inversión o para tu gasto, pero sí es muy importante tenerlo bien cuadrado. Otro punto de estos, y ya metiéndonos un poquito más al tema del crédito, hay tips importantes para alguien que quiere hacerse un crédito, tanto para sacarlo como para aprovecharlo y como para pagarlo. Sí, bueno, ahorita que estabas mencionando antes de que se me olvide lo de las mensualidades y cómo quedaría, esto del ejercicio rápido es un ejercicio para nosotros que estamos del otro lado apoyando al cliente a entenderlo, pero Sí, para el claro. cliente pues están los simuladores. O sea, el simulador de crédito, tú sabes, es una herramienta que sirve para que tengas una idea más o menos de cómo quedan tus mensualidades, la tasa de interés que puedes tener. Aunque la vas a conocer realmente hasta que esté la aprobación, ya tienes una idea, ¿no? Ya va a ser mucho más cercano lo que vas A la a ver realidad. en el simulador. Exacto. El simulador es la tabla de amortización para el ejercicio de lo que está buscando el cliente, más o Sí, menos. en el simulador viene una tabla de amortización donde vienen todas estas, viene como el desglose del pago mensual y viene cuánto pagas al final. Y otra cosa importante de señalar es fijarte que puedas dar abonos a capital sin penalización. Hay que preguntarlo porque no todos los productos en todos los bancos son iguales. Hay unos que te cobran una penalización, hay otros que no, pero sí es importante checarlo porque hay instituciones. Vuelvo a la comparación. Y ahorita en el tema de la comparación sí quiero como dejar muy claro que esa es la importancia de cuando te acercas a un broker hipotecario, a que lo hagas tú directamente con el banco. Cuando tú vas directamente con un banco, pues el banco te va a dar las opciones que el banco tiene. Claro. Nada más. Entonces, si yo me acerco a Santander, pues Santander me va a decir es esto. Si me acerco a Banorte, me va a decir es esto. Pero el broker hipotecario tiene un abanico de opciones que además cuando tú tienes la oportunidad de hablar con el cliente dices, bueno, por las necesidades que tiene esta persona, este producto le va más. Entonces, y ya te pueden dar 2 o 3 simuladores que tú puedes comparar y decir, ah, mira, aparentemente este tiene una mejor tasa, pero resulta que esta mensualidad está más alta porque el seguro está más caro. Ah, bueno, entonces me conviene más el otro. Por eso es importante los simuladores. No, y aparte te vas a ahorrar tiempo en estar yendo a visitar tú el banco Sí. y realmente que le entiendas las letras chiquitas que a veces pues no siempre te van a decir en la primera cita, ¿no? Como broker hipotecario, y qué bien que lo mencionas, ¿te estás dedicando todavía a eso? Bueno, ¿o haces todavía esa parte de broker hipotecario? No, yo trabajo con un broker hipotecario Ok. que se llama Soc Dominicis, así se llama el Me suena brokeraje. que es familiar. Es familiar. Me suena familiar el apellido. Sí, es una oficina de brokeraje hipotecario. Yo lo único que hago es ofrecer el servicio al cliente y darle una orientación con todo el conocimiento que yo ya tengo, Claro. pero yo no maquilo nada del crédito. Todo lo hace la oficina de un broker hipotecario. O sea, si alguien que estuviera interesado en un crédito te puede buscar todavía y tú le puedes dirigir, asesorar lo un poco y redirijo. demás. Es Ok, correcto, sí. excelente. Entonces estábamos en la parte de que existen tips, consejos que a alguien que esté buscando sacar un crédito, ¿qué le recomendarías para sacarlo, para empezar? Bueno, número 1, dejar de tenerle miedo a los bancos. Híjole, a mí me tocó, digo, yo sé que el 2008 ahorita ya suena muy lejano, pero han sido un cúmulo de experiencias a través de los años y también te vas dando cuenta cómo la gente va cambiando, también su mentalidad y según también la generación que es. Pero a mí me tocó o me ha tocado gente que le tiene miedo al banco. Entonces le creen más, no sé, a una flor de la abundancia o una cosa que realmente es riesgosa a una institución financiera. No hay que tenerle miedo. Número 1, no le tengas miedo al banco. Okay. El banco no muerde. El banco lo que pasa
es que tienes que ser inteligente a la hora de elegir el producto financiero. Obviamente el negocio del banco es cobrar intereses, si no pues nos quedamos sin negocio, ¿no? Claro. Ese es su negocio, pero también tú tienes que hacer un buen uso del producto. No te va a ir mal si es algo bien pensado y bien calculado. Digamos que el banco cuando analiza el riesgo no solamente se está protegiendo a sí mismo, también está protegiendo al cliente porque no te va a prestar más de lo que puedes pagar. Claro. Entonces, es como ponerte el pie desde un inicio. exacto, el banco no quiere embargar tu propiedad. El banco no es su negocio embargar propiedades. Sí, que eventualmente puede suceder porque pueden pasar mil cosas en el camino que nadie quiere, es una realidad, pero no es su función o su interés, ¿no? Claro, su interés es el interés. Su interés, literal, es el interés. Okay. Exactamente. Otra cosa que yo recomiendo es, como bien dijiste tú, primero acércate y buscan simuladores para que puedas comparar. Y lo que funciona mucho es cuando tú tienes la oportunidad de acercarte primero al banco, tú puedes saber si tu perfil no está bien, si tú puedes saber si tienes una deuda que quizá a lo mejor tú no te enteraste, pero tienes una deuda con Telcel, ¿no? Por decir algo. Entonces, te da la oportunidad de checar que estés bien en el buró, que puedas hacer buen historial, o a lo mejor, ¿sabes qué? Tu ingreso no estaba en orden, ¿no? Pero cuando hacen eso, ¿checan tu buró de crédito? Sí, claro. Porque eso también, digo, cuando uno está buscando y ve diferentes opciones, todos los bancos checan tu buró de crédito. Ah, sí, pero ojo, el primer paso y pedir simuladores no te van a checar. Para hacerte un simulador no necesitan checarte tu buró de crédito. Okay. Y no se trata de ir a checar, eso también es malo. O sea, sí, es malo ir a que te chequen buró aquí y allá porque te vuelve un cliente, eso sí te vuelve un cliente riesgoso. Sí, como que está surgido por sacar un crédito. Sí, nosotros en el argot le decimos, pues ya lo quemaron, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque la persona teniendo un buen perfil y un buen ingreso por desconocimiento, se acercó por su propia cuenta y le corrieron buró aquí, buró acá, y entonces ya es un cliente. Levantó la alarma. Que ya no le prestes porque anda pidiendo aquí y allá y lo vuelve de alto riesgo, ¿no? Okay. Entonces, no se trata de checar buró en todos lados, pero el acercamiento sería para ver los simuladores y una vez que tú ya comparas y tomas tu decisión, en ese banco en el que tomaste la decisión, pues en ese banco lo haces. Cuando te acercas al broker hipotecario, el broker te va a mostrar los simuladores y tú dices, ¿no sabes qué? Quiero este producto, perfecto, ahí lo hacemos y solamente en ese banco te van a correr el buró. Te evitas el riesgo de volverte un cliente que levante las alarmas. Sí, que te desperfiles. Okay. Otro tip que podemos darle a la gente que es muy importante sería que no saquen créditos mientras están en el proceso de aprobación de crédito y firma. O sea, tú quieres comprar una propiedad y empezaste el proceso para ver si eres sujeto de crédito. En ese tiempo no vayas porque, ay, me gustó una camioneta, la voy a comprar, ¿no? Suele pasar. Sí. A veces la gente no sabe, pero se desperfilan. Entonces, sí. Desperfilarse es, te sales de los parámetros y entonces a lo mejor tu endeudamiento subió y tu ingreso sigue siendo el mismo, calificabas para el crédito, ahora no, o calificas para un crédito tal vez más bajo. Okay. Entonces, no te endeudes en el proceso, mantén tu perfil, un ingreso constante y un gasto estable. ¿Hay alguna regla que cuando quieras buscar un crédito de cierto monto, que tú sepas cuánto es lo que tienes que ganar para poder alcanzar un crédito de esa cantidad? Lo pensamos de 3 a 1. Okay. O sea, lo multiplicas por 3. Si yo quiero gastar o yo puedo 10,000 pesos al mes, pues ya sé que yo tengo que ganar 30. Ok. Entonces, lo puedes pensar así, te funciona. Otra vez, si yo quiero un crédito de 1,000,000, por lo menos tengo que ganar 30. Sí. Okay. Digo, a lo mejor me estoy yendo muy flojo, o sea, decir, ay, 30 es mucho, pero es una manera en la que, porque acuérdate que la gente tiene que tener para pagar no solo la hipoteca, tiene que para pagar los gastos que en ese momento tienen el buró y para vivir. Y claro. Otra cosa, en las solicitudes de crédito vienen también la gente que depende de ti económicamente. Eso es importante, porque hay gente que es soltera, no tiene compromisos y tiene muy buen ingreso y entonces pues nadie depende de él económicamente, sus deudas son bastante normalitas, pero hay otros que no, hay otros que tienen varios gastos y entonces todo eso influye en el endeudamiento. Okay. ¿Hay algún tip, algún consejo que alguien pueda aplicar al momento de que ya está viviendo el crédito y que ya está pagando mes con mes? Tengo entendido que tú cada mensualidad que va pasando, pues tienes que pagar tu mensualidad y si quieres aportar a capital es eso más lo que tú quieras aportar. ¿A partir de cuánto se considera un capital? O sea, aportar a capital. Después de que pago la mensualidad, si yo pongo 1,000, ¿ya es a capital? ¿O tiene que ser una mensualidad más forzosamente? No. Una vez que cubres la mensualidad corriente, lo que sigue sería el abono a capital. Qué bueno que lo mencionas porque el abono a capital puede afectar de diferente manera el crédito. Puede afectar la mensualidad,
puede afectar el plazo o puede afectar los dos, dependiendo del banco. Okay. Y lo digo muy claramente porque a veces la gente no sabe eso y eso se tiene que preguntar. Se tiene que preguntar porque a veces ha pasado que se les va y lo ponen como por default y a veces que no se puede cambiar. Por ponerte un ejemplo práctico, BBVA tiene la opción de que yo no trabajo BBVA porque ellos no trabajan con broker hipotecario, pero es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos, y no nada más en el hipotecario, también en el automotriz, tienen, cuando tú vas a pagar en la caja tu abono a capital, te dan la opción. ¿Quieres que te afecte el plazo? ¿Quieres que te afecte la mensualidad? Pero, por ejemplo, Banorte es por contrato. Entonces, cuando yo te estoy haciendo tu simulador, yo te pregunto, ¿quieres que tus abonos a capital te afecten el plazo, te afecten la mensualidad o te afecten los dos? Y entonces ya, por ejemplo, tú me dices, bueno, yo quiero simular un abono a capital de 100,000 pesos. Te lo pongo en el simulador y te pongo el plazo, te puedo hacer los tres, a plazo, a mensualidad o los dos, y tú puedes ver cómo cambia. Por ejemplo, en ahorro, en cuanto a dinero, es mejor ponerlo a plazo. ¿Por qué? Porque te ahorras más intereses. Pero te van quitando los meses de abajo hacia arriba. Es correcto. Pero no son los meses que menos intereses pagas. Sí, pero en dinero es más ahorrativo. Quitar plazo. Quitar plazo, pero depende de la necesidad del cliente. Claro. Porque a lo mejor es un cliente muy joven, te voy a poner otro ejemplo, es un cliente muy joven que a lo mejor ahorita tienes 25 años, es tu primer empleo, tienes un salario mediano, pero en 10 años o en 15, porque no olvidemos que el compromiso del crédito hipotecario es un compromiso a 15, 20 años. Entonces es a largo plazo. Si tú eres un cliente joven que tienes un ingreso bajito, en este momento a ti te convendría poder tener los dos o poder tener el de mensualidad para que tus mensualidades no te ahorquen. O sea, sí, si claro, tienes esa situación, yo recomendaría que fuera a mensualidad. Pero si no la tienes, si está bastante holgado, pues entonces ponlo a plazo. Ok. O podrías aplicar el bajar meses y ya después a plazo. ¿Le puedes bajar un poquito más rápido? Depende del banco porque eso queda por contrato al inicio cuando lo firmas. Entonces, por eso digo... Hay bancos que te permiten los dos y hay bancos que solo te permiten uno. Uno u otro, y queda fijo en el contrato, así lo firmaste y no lo puedes cambiar. Wow. Entonces, es importante preguntar. Y es preguntar, porque si no, ellos te lo ponen como ellos quieren. En teoría, deberían de ofrecértelo y explicarte cómo funciona y mostrártelo en un simulador para que te quede muy claro. Okay. Pero en la vida real muchas veces ha sucedido así. O sea, tú no me dices nada, se queda a los dos. Entonces tú das un abono y te afecta a los dos y está muy bien, pero a lo mejor tú eres una persona que tienes un ingreso holgado y que te hubiera funcionado dejarlo a plazo para que lo termines de pagar antes. Ok, ok. Bueno, eso es también un muy buen tip para quien quiera como de cierta manera ahorrar un poco de dinero al momento de que está pagando su crédito. Otro punto importante ahorita que mencionaste los años, ¿hay alguna recomendación de a cuántos años es bueno tomar un crédito? O sea, porque actualmente, ¿cuánto es el plazo máximo que te puedes ir a un crédito hipotecario? Crédito hipotecario bancario como tal, el plazo son 20 años, el máximo. El máximo. ¿Okay? Hay una regla que dice que edad más plazo no deben ser más de 80 años, porque obviamente conforme vamos creciendo nos volvemos personas más riesgosas para el banco. O sea, una persona de 45 años no es el mismo riesgo que alguien de 60. Claro. ¿No? Eso también entra dentro del análisis del cliente. La recomendación es primero checar que el crédito que no tenga penalización por pago anticipado para que tú puedas sacar un contrato amplio a 20 y poder hacer tus abonos a capital cómodamente. Entonces la recomendación es el plazo más largo para que te quede una mensualidad cómoda. O a lo mejor tienes un ingreso holgado y te queda una mensualidad cómoda con un plazo de 15 años, también puede ser. Ok. Y cuando cambias de 15 a 20 años, ¿no sube la tasa de interés? ¿No sube? Generalmente no, pero... Vuelvo a lo mismo, cada banco tiene sus situaciones diferentes, por ejemplo... Pero es algo que pueden checar. Lo puedes checar, por ejemplo, hay bancos que te ponen la tasa de acuerdo a tu perfil. Ellos analizan tu perfil y tienen sus 4 o 5 tasas y entonces en el simulador te pueden simular las tasas que tú quieras, pero a la hora que ya checaron tu perfil, pues te tocó esta, ¿no? Okay. A, B o C. La C porque con tu perfil te queda esa tasa. A lo mejor no es la mejor que tiene el banco, pero es la que te quedó. Pero esa es una dinámica en la que ese banco analiza y lo pone. Hay otros bancos, esto que te estoy diciendo de las 4 tasas y análisis del perfil es algo que hace Banorte, por ejemplo. Pero Santander, por poner un ejemplo, ellos lo que hacen es que te ofrecen otros productos, te ofrecen un seguro, te ofrecen una tarjeta y que mantengas cierto saldo en una cuenta y te mejoran la tasa. Okay. Entonces, amarran. Son cosas, son estrategias que tienen también entre ellos para competir. Claro. Creo que
te hemos sacado y te hemos exprimido el jugo de la información de crédito. Muy, muy bien. Sí. Espero que no haya muchas más dudas y si las hay, por favor, hay que comentarlas o mandarnos un mensaje directo. Voy a poner y voy a compartir las redes sociales de Alicia para que si quieren contactarla directamente lo puedan hacer. Como lo dije antes, Alicia, yo la conocí porque colaboramos en la misma agencia que es Baja Residence. Todo su expertise, la verdad es que nos ha funcionado mucho a la hora de también traer clientes que están buscando este tipo de productos. Pero además, también quiero presumirles que Alicia es nuestra agente estrella en listings, que es prácticamente traer exclusivas para vender aquí en el mercado de Los Cabos. Y ahorita quiero pasar justo a ese tema. ¿Hace cuánto pasaste del tema hipotecario y qué es lo que te hizo pasar al tema de bienes raíces? Ay, híjole, eso ya es un asunto como más de mi perfil personal, Ajá, totalmente. ok. Es, la parte de los créditos hipotecarios es un negocio, es bonito, Ujú, pero también eh, puede llegar a ser engorroso para el que lo trabaja, ¿no? No estoy hablando del cliente, en este caso estoy hablando de mí como trabajador. ok. Ajá. ¿Por qué? Porque es un trámite que a veces puede pasar, que pasan mil cosas y no sueltas al cliente y como lo dije hace un momento, en el mejor de los escenarios tardas un mes en firmar, pero he tenido casos en los que he tardado 8 meses, Wow. ¿no? Y cuando eres ejecutivo hipotecario muchas veces ganas por comisiones. Y entonces si no firmas, pues no te pagan. Y sigues trayendo al cliente y sigues tratando de resolver el problema y darle el servicio. Entonces es una cosa de mucho seguimiento y de estar ahí como al pie del cañón. Y a veces es desgastante lidiar con registro público o con la notaría, que a lo mejor no te ha mandado el proyecto y estar haciendo esto, ¿no? Entonces es bonito, pero puede llegar a ser desgastante, ¿no? Trabajarlo para mí personalmente, ¿no? Eso ya es algo que te comparto a nivel personal. Sí. En cuanto a mi perfil, pasé a bienes raíces porque me gusta mucho el contacto con el cliente. La parte del contacto con el cliente es mi parte favorita del trabajo. Cuando estás del lado de la propiedad, es como que para mí la parte más bonita del negocio. ¿Por qué? Porque puedes sentir la emoción del cliente cuando va a buscar la propiedad que va a ser realmente solamente que seas un inversionista, compras propiedades todos los días, ¿no? Todos los días, una vez cada 6 meses. Pero hay gente que compra esa casa y es la casa donde va a ser su familia y es para toda la vida. Y es Sí. muy bonito esa parte como compartirla, ¿no? Que ellos te permitan ser parte de algo tan importante en su Claro. vida como la propiedad que van a comprar. Sí. Y a mí se me hace mágico, me encanta. Ok, ok. Además, que no se trata nada más de meterte por meterte. Por ejemplo, tú ya traes una expertise en temas de crédito. De cierta manera ya conoces el proceso para cerrar una operación. Pero hay gente que realmente se mete nada más porque vio que el vecino o porque el primo Sí. vendió una y le fue bien. Pero digo, ya con los antecedentes y el background que tú traes, pues ahora sí te puedo decir que pues, ya vienes más que preparada. Ahora nada Más más fácil. es aventarte a los trancazos y ahora sí hacer tus primeras ventas, ¿no? Sí, digamos que eso, que el área de que crédito hipotecario lo que hizo fue encaminarme Claro. y llenarme de herramientas que Sí, ahora atesoro y muy aprecio buenas. mucho. Y de hecho es maestra, entonces yo ahí siempre estoy pegado buscando sacarle información de valor para todos. Pues una maestra que siempre está aprendiendo, porque hay Sí, que todos los días se aprende y todos los días hay que estarse nunca actualizando. se deja de aprender, Sí, de ¿no? hecho. Pues muchísimas gracias, Alicia. La verdad es que es una plática muy amena, es una plática muy constructiva. Ah, gracias. Espero que a todos les sea de mucho valor toda la información que vimos. Y pues no me queda más que agradecerte y vamos a poner de nuevo las redes Gracias a sociales de ti. Alicia. Si tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras hacernos respecto a propiedades aquí en Los Cabos o en tema hipotecario, lo puedes dejar en los comentarios, mandarnos un mensaje directo y será un placer poder ayudarte en la búsqueda de tu hogar de ensueño en Los Cabos. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Gracias. Audio Jungle.